Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Isabela. ¿Cómo estás, Isabela? Muy contenta desde Santiago de Chile, estoy en mi casa y muy entusiasmada de participar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy, muy, muy bienvenida. Quería partir de inmediato con tu historia con el dinero. ¿Dónde parte esa historia? Mira, yo vengo de Villa Alemana, es una comuna de gente bastante sencilla, la verdad. Tú no ves millonarios o rara vez ves pobreza extrema, ha sido siempre como una comuna que la gente va a vivir. Yo nací ahí, estudié siempre en educación municipal. Vengo de una familia en la cual no podíamos pagar por educación realmente. Eh, pero sí puedo decir que la diferencia tal vez con otras familias es que tanto mi papá como mi mamá me incentivaron de cierta forma al ahorro. Mi papá yo nunca lo vi ahorrar, sin embargo, fue él el que abrió libreta de ahorro esta del Banco Estado, que la Ujú. tuve desde que nací. Podía tener muy, muy, muy poca plata, pero esa plata de a poquito fue creciendo y cuando cumplí 14 años ya esa plata era mía. Y justamente a los 14 años yo obtuve la beca Presidente de la República, porque yo siempre fui la mejor alumna o una de las mejores alumnas del colegio. Entonces fui como que siempre tuve ese refuerzo de decir, tú tenés que llegar lejos si eres la mejor alumna. Es como, obvio, ¿cachai? Y me creí ese cuento. Entonces desde los 14 años, yo de cierta forma tenía un poco de plata para comprarme lo básico. Por ejemplo, al principio, no sé, el desodorante, el perfume o algo que me gustara. Después, por ejemplo, medicamentos para mi acné, porque siempre fui como buena para el acné. Y ya a los 16 ya empecé a trabajar de empaque del supermercado, porque siempre quise, la verdad, tener mi plata. Es como, no sé quién me lo incentivó, pero sí vengo de una familia que es bastante más ahorrativa que tal vez muchas. Entonces, ahí de a poquito me acostumbré a tener mi plata. Y ya cuando entré a la universidad, yo tenía plata de los veranos que trabajaba y también seguía con la beca Presidente de la República, que era un poco más de plata, entonces a mí me... Y aparte tenía un apoyo de la municipalidad el primer año, que no era poca Ujú. plata, era 50 lucas en ese tiempo, no es que ahora hubiera sido mucho más. Eh, y así, bueno, ahí durante la universidad, por supuesto que mi foco no era aumentar patrimonio, para nada, pero sí irme manteniendo. Y ya de ahí, el 2015, yo egresé y me faltaba, creo que me faltaba una práctica y me faltaba la memoria. Entonces ahí me tuve que apretar bien, arrendar una pieza acá en Santiago, ya al principio con ayuda viví unos meses con mi hermana que vivía en Santiago, y después empezar a ser independiente y claro, poder trabajar el fin de que te paguen súper poco en la empresa donde estáis y así. Pero ya después, una vez me titulé, ya para arriba nomás puse, en 3 meses después de haberme titulado, eh, encontré pega. Y lo que me falta, que me adelanté un poquito, que en la universidad, bueno, yo estudié con el Fondo Solidario de Crédito Universitario y estudié, además, había una beca estatal que me cubría una parte, me cubría como un tercio del arancel. Entonces, en teoría, yo no tenía que pensar en eso en ese tiempo. Sin embargo, me preocupé de ir pagando la deuda de la U y ahora ya está pagada, así que estoy súper contenta por eso. Buenísimo. Se quería preguntar por la, como por la gestión de tu dinero, porque desde que tuviste esa primera beca Presidente de la República a los 14 años, ya te tocaba de cierta manera administrar tu propio dinero. Quizás para otras personas era una mesada de los papás, para ti era algo más formal, institucional, en el cual te llegaba plata del Estado, plata del gobierno. ¿Cómo administrabas esa plata? ¿Cómo de repente pensabas en hacer una compra más grande? Entonces tenías como un ahorro y después hacías esa compra grande, ¿o era más era más usada para el día a día y no te quedaba mucho a fin de mes? Y quizás la progresión desde eso hasta también pasando por la U, que me imagino que también hacías una que otra ayudantía o pegas extras por ahí.
en la cual también a uno le toca administrar un poco, aunque sea un poco de plata. Mira, la verdad no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo que la plata la recibía una vez al mes, entonces probablemente no ahorraba, pero cuando empecé a trabajar a los 16 años, yo recuerdo haber ahorrado religiosamente el 20% de lo que recibía. Eso sí me acuerdo perfecto, Y ese veinte por esos ciento dos de años que fui en dónde, Paquita. ¿cómo llegaste a ese número de 20%? No me acuerdo Ya. haberlo visto en ningún lado, pero no es un número tan malo, es lo que uno debería ahorrar. Sí, claro, o sea, por eso te digo, como que yo siempre, mi recomendación siempre para los que no están ahorrando como de manera agresiva, como de repente se ve mucho en la comunidad de finanzas personales, 20% está perfectamente. O sea, para alguien normal que pretende jubilarse a los 60 65 años, es un número súper bueno para estar ahorrando 40 años y apuntando a tener justamente una buena pensión. Hablemos entonces avancemos a lo laboral. Bueno, tú te titulaste de una buena universidad, una buena carrera. Me imagino que por lo mismo encontraste un buen trabajo. Así es, así es. Entonces, ya, yo defendí y me titulé en diciembre del 2016, probablemente. Pero yo ya sabía que iba a entrar a este programa de graduados porque me habían llamado en agosto, onda, ¿todavía te interesa? Porque yo ya había quedado. Dale. Ya mira, yo defendí y me titulé tipo diciembre del 2016. Sin embargo, meses antes, a mí BHP, en este caso el grupo minero en el cual yo empecé, me preguntó si yo todavía estaba interesada en el programa. ¿Por qué esa pregunta? Porque yo había quedado para el año anterior, Ujú, pero el cobre estaba muy malo, el precio, y además yo tampoco estaba titulada, entonces tampoco hubiera resultado, la verdad. Vueltas de la vida, ellos me llamaron, entonces yo ya fui a entrevista como para cerrar el asunto, me había hecho exámenes médicos y ahí dependía del certificado de título. ujú, Aunque todos sabemos que estas cosas se pueden caer, estas cosas pasan, pero yo estaba con esa tranquilidad. ujú, Así que me titulé y seguía trabajando, así como spot, en una peguita de un turno de 12 horas que era de guardia como en un recinto industrial. No era este ujú, guardia del súper de mall, era un guardia ese que necesita que esté nomás, ¿cachai? ujú. Un Y cuidador, esa como pega dice. yo, claro, y esa pega yo la valoro mucho porque ahí redacté mi memoria. Ajá. Así que yo la valoro mucho porque realmente me pude concentrar y todo porque no estaba en la casa. Ni en CCU, que en CCU fui a pasarlo bien. Y ahí hice mi memoria en CCU. Y Buenísimo. eso, pues, y ahí entré a la pega, 4x3 Calama, o bueno, Sierra Gorda. Pero ahí se me iba mucha plata en vuelos. Así Ujú, que yo diría que los primeros meses tengo que haber ahorrado nada. No sé, ganaba, te voy a inventar, no me acuerdo bien, pero ganaría unos 2 palos 100 o algo así de ese tiempo. Pero me echaban, no sé, 700 lucas en vuelo. A los primeros meses tal vez más, porque uno los compraba con muy poca anticipación y uno a claro. su vez tenía muy poco cupo de tarjetas. Ujú, Yo no estaba bancarizada todavía, ok, bancarizada, pero no con cuenta corriente en ese tiempo. Tenía súper poco cupo, no me alcanzaba, pero estábamos todas las mismas y todas hablábamos de lo mismo en esos meses. Entonces, después ya se fue arreglando más el asunto, comprar los vuelos con más anticipación, pero aún así ese gasto en vuelo era muy grande, muy grande. Y así estuve, no sé, un año 9 meses más o menos. Y claro, porque uno era programa graduado, entonces uno tenía que buscar esta caja o posición permanente. Y ahí me ujú. fui a la minera Cerro Colorado, también de BHP, que queda en Pozo Almonte, entonces como Iquique. Ajá. Así que volaba a Iquique y allá los vuelos eran más baratos. Allá pude realmente tener un poquito más de margen. Ahora, respecto a qué hice cuando estaba en mi primera pega,
prometí este departamento, sin nada. O sea, solamente yo quería vivir aquí, que es el barrio donde empecé, porque quería tener vista al parque. Estoy al frente de un parque. eh, y le conté a mi hermano que trabajó en construcción muchos años, y él me ofreció plata sin que yo se la pidiera, no regalada, presta. Y lo tomé. Entonces, 10% pagado y 10% documentado de la propiedad. Y en verde, y le quedaban 2 años, porque es un edificio de 30 pisos y estaban en las fundaciones cuando yo prometí. Ujú, Así que ahí es como cuando tú sabes que tienes que pagar una cuota de algo, que en este caso eran ujú, los cheques, por decir de alguna forma, te apretáis más. Entonces ahí empezó mi camino financiero real, se puede decir, ujú, porque lo empecé ahorrando, que es tal vez lo que hacen muchos. Yo empecé invirtiendo y me quedaba sin liquidez y eso tampoco es bueno, ujú. Pero pero como valió que la te pena, sí. obligaste, te obligaste Sí, a invertir con esa decisión de ir y firmar la compra-venta del departamento. sí, yo suelo ser un pelín impulsiva también, así que yo quería hacerlo y lo hice. Sí. Y siempre lo Y pensaste, ese primer departamento. Bueno, hoy día vives ahí, pero ¿siempre lo pensaste para tú vivir o pensabas en arrendarlo, quizás tenerlo de típico departamento de inversión, como de tenerlo en arriendo y tú vivir en otro lado? la verdad, siempre lo pensé para vivir, pero en ese momento probablemente compré un departamento más barato de lo que yo hubiera podido hacer en ese momento. Entonces, ahora, por ejemplo, que han pasado, no sé, 8 años, siento que se me quedó chico, Ujú, porque tengo mi segunda pieza, porque son de 2 piezas, la tengo llena de cosas, siendo que tengo bodega. Entonces, como que, y el living es como chico, entonces tal vez me hubiera gustado comprar algo más grande en su momento, pero ese camino como de inversionista inmobiliario, por decirlo de alguna forma, ujú. que seguramente vamos a tocar el tema, no lo busqué, fueron casualidades, no. Ya, Así que claro. sigo aquí. Me gustaría vivir en otro lado, tal vez, pero estoy demasiado bien conectada acá, pagando poco. Ujú. Pero Y tengo un marido también. quizás tocaría, obviamente decisión tuya, pero buscar algo más grande en el mismo barrio, quizás en el mismo edificio tiene configuraciones más grandes y tú, no sé, arrendar o vender el departamento en que estás hoy día y hacer como el upgrade, entre comillas, a uno de 3 dormitorios, 2 baños. Bueno, siempre está la opción también de ponerse a vender o regalar algunos cachureos que te llenan el espacio, pero saliéndose de eso, también puedes ir a buscar algo más grande que esté más cómodo para tu grupo familiar. Sí, sí, lo hemos pensado, o sea, tratamos de darle mucha vuelta, pero tampoco tal vez es la urgencia, si mal que mal no tenemos hijos Ujú. y somos dos, ¿no? Claro, pero no se puede, ¿Cachai? no podemos Entonces, olvidar a pero es los una gatos. No idea. podemos olvidar los gatos. También necesitan su espacio. Una, no sé dónde está, pero Por una. ahí. Anda por ahí. Perfecto. Y ya entonces, ya tenés esta inversión, que es el departamento donde tú vives. Em, qué viene después de eso? Porque ya ahorraste, pagaste ese pie, después tocaba pagar el hipotecario, pero me imagino que eso era en reemplazo obviamente del arriendo que estuvieras pagando en ese momento. Entonces me imagino que ya cuando se cerró ese negocio, tuviste el espacio en tus finanzas, en tu presupuesto para empezar ya a ahorrar y quizás empezar a mirar otros instrumentos. Claro, ahí que pasó inmediatamente después, o sea, yo lo compré justo post estallido, entonces vino, después de eso vino la pandemia. Ujú, Pasé a teletrabajo, a todo esto me fui a Cerro Colorado, ahí me entregaron el departamento y me dijeron que yo iba a pasar a 7x7. Entonces ahí se me ocurrió ir a vivir a Villa Alemana, que es mi lugar de origen. ujú, Entonces, otro impulso, prometí una casa de 4.000 UF en su momento, o 3.008, no sé, por ahí. Pero ujú. una casa grande, cómoda, con patio, Claro.
Villa Alemana Cuatro- todavía no es tan caro. eso, 3.000 eso te iba a decir, 3.800 UF en Villa Alemana debe ser un buen terreno con buenos metros cuadrados construidos. Claro, 100, Gigante. 50 y 50, dos pisos. Ujú, Ya, pero fue un impulso. Llegué y prometí la. ujú, Pero en agosto del 2020 quedé sin trabajo, porque Cerro Colorado se cerró. ujú, Entonces iba a empezar el desescalamiento, no sé cómo decirlo, de la producción. Entonces, las primeras cabezas que cortaron, estaba yo entre medio. ujú. Y ahí como que estaba igual relativamente cómoda porque recibí un finiquito que para mí no era malo, para nada. Eh, no sé si tenía más ahorro, ahí sí que no me acuerdo. Pero viví básicamente con el finiquito, me generaba unos depósitos a plazo por los montos por lo que yo tenía que vivir justa. Al principio vivía con más y ahí de a poquito con menos. No busqué pega al tiro y me costó encontrar pega, sí, porque tenía poca experiencia igual. Ujú, Y cuando encontré pega en la consultora PwC, que igual es de la Big Four, es tremenda. ujú. Pero las lucas no eran tan buenas, la verdad. Es difícil Así competirle que, a minería en faena. claro, y ellos trabajaban para HP, entonces obviamente era súper bienvenida mi contratación. Ujú. Entonces ahí me alcanzaba para ir, sí, ahorraba, no sé, poco, no sé, el 10% o algo así. Pero seguía pendiente el tema casa y ya cuando la iban a entregar, que estaba súper atrasada, cuando la iban, ahí llegó a entregar, eh, chucha, el banco no, ahí llegó, el Quiso banco no me presente. quería prestar el 80%, Ajá. me dijeron el 70%. Y yo la pensé, porque mi hermana mayor, la que vive en Suecia, puta, yo te presto ese 10, dijo mi hermana. Mi otra hermana ya me había prestado una buena parte, no me acuerdo en porcentaje cuánto era, pero Ujú, yo ya le había pedido prestado, así que hice una solicitud a la inmobiliaria que una vendedora me la recomendó, que es pedirle un proyecto más barato. Así que eso yo lo voy como consejo y ojalá tú lo puedas mostrar, que cada vez que uno se ve muy acogotado con la promesa compra-venta que uno hizo en verde, uno, para que no te tengan que devolver, entre comillas, tu pie, que a nadie le gustaría devolvértelo, una opción es que ellos tengan la disposición para que te den un proyecto más barato. Y lo ujú. hice 2 veces, ya te contaré la segunda. Pero, a ver, Entonces, sí, sí, explícame más de eso porque nunca lo no, es había bien interesante, así que escuchado. yo quiero hacer énfasis. Ujú, Resulta que esa inmobiliaria, que era Beltec, bastante buena experiencia, tuve con ellos. Tenía varios proyectos tipo Quilpué, Villa Alemana, tal vez Valparaíso. Entonces, en el sector de Peña Blanca, que es como la parte de Villa Alemana que más cercana a Limache, que es como más residencial, tenían este proyecto que te estoy contando con sus buenos metros cuadrados, pero también tenían edificios en un sector que es de casas, ujú, con muy buena vista, grandes. O sea, para mí un departamento de 80 metros cuadrados es grande. Para otro puede que no, pero para mí era grande. Y ya 2009, ¿no? Entonces, como esta vendedora ya me había dado ese tip, yo le dije, pucha, no puedo con este, pero me pueden, anulamos esta cuestión, me pueden dar un departamento de estos. Y ahí ya tenía la plata, para el 80%, porque nunca he comprado con 90%. ya. Y sin salida, o sea, no te castigaron esa compraventa. Nada, Como que dijeron, ya, nada, perfecto, porque usted no está habilitada para la casa de 3.800 pero sí para el departamento de 2.900 con 80% de crédito. y aparte que en plata tampoco es tanta la diferencia. Entonces, seguía en verde, creo, el departamento. No estaba entregado.
Está bien avanzado, sí. Así que seguí juntando plata. No me acuerdo qué cantidad en ese tiempo, pero seguí juntando plata. Ujú, Y aparte para devolverla a mi hermana, pero a mi hermana le devolví, te estoy hablando de haber sido unos 6 palos, más o menos. ujú. Se los devolví una vez que me entregaron. Ahí se los devolví. Y eso, pues, así que ese departamento hoy día está arrendado. Nunca he podido vivir ahí, me encantaría, pero el tema es que mi marido trabaja en Santiago y él considera que las lucas en Villa Alemana son muy malas para irse para allá. Ujú. Así que por ese lado no nos hemos ido. Ya, y ese ya ese sería como ya tu primer departamento de inversión, que lo tienes, Sí, así que fue como que la vida me llevó a eso. buenísimo, claro. Y como que fuiste de una decisión a otra. Es más, me tomo la libertad de dar el consejo de que uno no tenga miedo a ser audaz con las decisiones. O Ujú, sea, a mí el hecho de ser decidida, puede que para mi mamá se me ataranta, ¿cachai? Pero por mi lado, el ser decidida y tomar las oportunidades ha sido súper bueno, ¿cachai? Así que yo no lamento mi historia desde el punto de vista financiero porque he tomado buenas decisiones al final del día, creo yo. ujú. Buenísimo, buenísimo. Y ya cerrado este segundo departamento en Peña Blanca, ¿qué sigue después de eso? Ya, justo coincide. Bueno, laboralmente yo en PwC trabajé año y medio nomás, uno, por las lucas malas, y dos, porque consultoría probablemente no era lo mío, esa cuestión de tener cliente y el jefe de la consultora es como tener doble jefe, no me gustó. Ujú, O el hecho de trabajar en proyectos simultáneos. Yo el tema del multitasking soy re mala, así que eso como que me cabrió en buen ujú, chileno. Entonces, ¿qué pega me salió para en el fondo dejar PwC, que a todo esto le tengo mucho cariño y conocí gente muy bacán? Volví a BHP, pero era un cargo a plazo fijo, pero hasta ahora ha sido la pega que más me ha gustado en la vida, operar sala de control, ujú. pero eran 11 meses de plazo fijo. Entonces justo estaba terminando este Era como periodo un, era y como un reemplazo de pre y postnatal, una cosa así. no era como un trainee, Ah, ya, era ya. como un trainee, porque en teoría yo tenía experiencia en minería, pero no tenía experiencia en operaciones como tal. Ujú, Y primera vez en concentrador, así que entretenido, yo había trabajado en hidro, ¿no? Así que bacán, lo pasé chancho, me encantó. No tenía bonos, nada, porque era plazo fijo, pero el base era mejor que en PwC, entonces ya tenía más luquitas, pues no sé, te estoy hablando de 300 lucas, 400 lucas, de repente si había un feriado, es buena plata, ¿cachai? Para mí y para muchos. Eh, entonces, ahí sí tengo que haber juntado plata, pero este juntado plata hablo como de plata líquida, porque yo siempre le puse a APB, esas 50 luquitas sagradas, yo las seguía poniendo. Eh, y bueno, más o menos casi terminando este periodo, me entregan el departamento de Villa Alemana. Bacán, porque no me pilló cesante, porque se me acababa el plazo fijo en teoría y iba a quedar ujú, cesante. Nadie me daba como la garantía de que me iban a pasar de trainee a un trabajador, digamos, ujú. no sé cómo decirlo, Sí, es titular, por como, decir de alguna forma. es un poco eh, desgraciado ese proceso porque por un lado, o sea, tú estás trabajando, te queda cierto periodo de trabajo y tú me imagino que estabas ahí consultando a la inmobiliaria, a la constructora, oye, ¿cuándo entregan? Porque después tengo que ir a los bancos, si es que si es que te pillan cesante, no te dan la espalda completamente, ¿eh? O sea, Mm. tienes que estar ahí trabajando y ojalá trabajando como dependiente, porque si además, aunque ganes muy bien siendo independiente, te castigan mucho. Entonces, qué bueno que pudiste calzar todo con la entrega del departamento y sacar tu hipotecario a tiempo y todo. Claro, parece que la entrega del departamento no fue tan encima, puede que haya sido más al medio, digamos, del periodo, porque no recuerdo haber estado preocupada por la aprobación. Yo Ya. estaba, o sea, sí, pero por el hecho de tener plazo fijo, al final me lo arrendaron igual. O sea, Ujú, me lo dieron igual, el crédito. ajá, A pesar de que fuera por historial, por la carrera, por todas las razones que yo encontraron. ujú, Porque a todo esto yo no te lo he mencionado, pero la verdad nunca he tenido mora.
en nada, ¿cachai? Entonces me imagino yo que mi historial debe ser bien bueno. Lo que sí me preocupaba era que no estuviera arrendado Mm. en la fecha en que yo pudiera estar cesante en teoría. Ay, esa cuestión me preocupaba. Pero al final, no soy creyente, pero de repente puede que, puede que Dios sea grande, ¿cachai? A los 10 meses, mi contrato dura 11, al mes 10 encuentro pega, que es mi pega Claro, actual. buenísimo. O sea, se dio perfecto. Se ve perfecto, veo la carta oferta, casi me caigo de traste, Era muy buena. era muy buena. Yo leí la carta con mi marido y decía, bueno, no sé qué. Puede que no sea mucho para muchos mineros, pero para mí era mucho más de lo que yo estaba ganando. Entonces, ahí, ahí fui como avanzando. No recuerdo qué tan sistemático fue mi ahorro en los primeros meses, pero llega un mes que me dio la locura de que yo quería vivir en las costas. Y se me ocurrió la brillante idea, que ahora no la considero brillante para nada, ya te diré por qué, de prometer un departamento. Esto era en un sector que la plusvalía tal vez no es tan alta en Las Condes, que Ujú. como cerca del estadio italiano, esa calle que está ahí, que ya no me acuerdo el nombre. Ya, pero en el fondo te amarraste al tiro con otra, con una nueva promesa de compraventa. Y era un vendedor no tan ético, porque probablemente, porque yo le dije, ya, yo voy a prometer si tengo una aprobación hipotecaria. Y él me consiguió una, y no sé qué tan legal sea la cuestión, porque yo tenía dos hipotecarios, po, Ujú. y tomé la cuestión. Pero ya ahí em, empiezo a tener problemas de salud. Si te lo doy, yo creo que desde que entré a Pelambre, me empecé a complicar. Estoy hablando de mayo del 2023, y, y en enero de 2024 me hospitalizan 3 días. Uno puede decir 3 días es poco, pero es 3 días de un colapso, ¿cachai? Entonces, recuperarte de eso Ujú. Claro, no son solo es los un 3 días año, en hospital. claro, pero es un año más o menos de que tú te recuperas, ¿cachai? Ujú. Pero a pesar de eso, a pesar de los bajones que tuve bien profundos, igual seguía ahorrando. Como que me hacía, no sé, voy a poner 20 lucas una PB riesgoso, no sé, 50 lucas una PB intermedio, y así como en distintos lados, que tendría que sumar para cachar cuánto es mensualmente. Entonces llegó un momento en mi tremendo bajón que fui a pagar cuota de este departamento porque yo me comprometí con cheque y esas cosas, como que yo dije ya, este bono flexible de la empresa va a ser para el pie. Y como el bono flexible me lo daban como 6 veces al año, yo tenía cheques ya emitidos. Entonces, cuando fui para allá, me atendió otra vendedora, bastante más humana, empática, y me Ujú. dijo, ¿sabéis qué? Tenéis que bajarte de esta cuestión, si estáis súper mal, ¿cómo lo vais a hacer? Y a todo esto, el dividendo probablemente con las tasas altas me hubiera quedado en la mitad del sueldo base líquido. Una locura, mala idea. O sea, si hubiera querido vivir ahí, realmente es mejor arrendar, porque los arriendo, no sé, 900 lucas, ¿cachai? Claro, Un versus palo. sí, sí, sí. En comunas así que ya están súper establecidas, la mayoría de las veces el arriendo va a salir mucho más barato que comprar. Porque estás poniendo Claro, pie y es más caro y cualquier cosa que pase en el departamento es responsabilidad y costo tuyo. Cuando tú arriendas, simplemente llamas al dueño y dices, oye, hay que cambiar esto, hay una llave goteando, ven a revisarlo y ya está. Pero cuando eres el dueño, a ti te toca ponerte con todas esas cosas. claro, entonces ese es como un tremendo consejo que yo también puedo dar, o sea, verifica,
cuando vas a comprar en un lugar, cómo Ujú, están los arriendos versus los dividendos que te va, el dividendo que te va a quedar. Porque ujú. si es en Las Condes, arrienda mejor. No hay que enamorarse de los sueños que uno tiene. Para nada. Ese es como un Totalmente. consejo que puedo dar. Entonces, en ese periodo, cada plata que tenía, la verdad, lo juntaba para ese pie, en la práctica. Y cómo te lograste salir, asumo? Me logré salir. ¿Cómo lo hice? Ujú, Manifesté, por supuesto, la intención a la inmobiliaria y ellos, para eh, que yo pudiera desistir, me pidieron un comprobante de que el banco me había denegado el crédito. Y mm, afortunadamente, el Santander me lo denegó automáticamente porque sería tercer hipotecario con ellos. Y no, básicamente con eso, porque con tercer hipotecario se van a comité en el Santander y te prestan solamente el 70%. El ujú, Santander lo hace sí. Y más encima el dividendo que me iba a quedar, hay algunos bancos que no pescan los bonos, que pescan solamente el base. Entonces, por ese lado, bien. Y les pedí que me ofrecieran un proyecto más barato, que es lo mismo que hice en Villa Alemana. Yo ya tenía experiencia en eso. Y un proyecto, te estoy hablando de la mitad del valor. ujú, O sea, este era 7.008 que te comentaba y este es 3.003, ujú. que es un departamento de un dormitorio en Ñuñoa, pero en la parte de Ñuñoa queda al límite con Santiago Centro. O sea, no es el lado con mayor plusvalía, para nada. Se demoró en arrendarse un poco, yo diría que lo normal, pero ahora con la nueva ley tenéis que tener tú el certificado de dominio, entonces tampoco lo podía arrendar antes legalmente. El, el tema es, ya, se demoraba, pero fui al departamento, no sé a qué, a, a poner barra de cortina, no sé algo, porque yo ya también tengo experiencia respecto a cómo habilitar el departamento que recibís, ¿cachai? Ujú. Las lámparas, esas. Son cosas que mi marido hace, así que le pido a él. Y fui y lo encontré caluroso, porque es vista norte, igual que este departamento. Y dije, ¿Y no, esta weá fuiste en verano? necesita, ni siquiera sé si era verano, pero sí hacía calor. Entonces dije, no, voy a poner aire acondicionado. De mi bolsillo, pues sí, que haría para el Ujú, departamento. 6 días después se arrendó. Entonces también es un buen consejo que yo puedo dar. Cuando uno compra una propiedad para poner en arriendo, que uno no escatime en dejar las cosas mejor de lo que está. Que uno no tiene que eh, ser tacaño en ese sentido porque vaya a conseguir arriendo más rápido. ujú. Es parte de la inversión, o sea, Sí, estás entregando un mejor producto. sí. Así que ahí, pero yo en este punto ya cuando se entregó este departamento y todo, yo ya había salido de lo peor en mi tema de salud, así que estaba súper contenta de todo el proceso y tranquila en que si se demoraba en arrendar, yo podía enfrentarlo. Ujú. Sí, claro, no, y en realidad es la tranquilidad que también te da tener un buen ingreso estable, Claro, que tienes ese colchón mes a mes de, oye, si llega a haber una vacancia en uno de los departamentos, puedo cubrir ese dividendo, no está ese estrés de, porque tampoco vas a tener vacancia de los tres al mismo tiempo, entonces ya vas a tener quizás uno vacante por un periodo y vas a poder pagarlo. Y si no, perfecto, todo entra, todos los arriendos entran y se van pagando los dividendos. Te quería preguntar por tus objetivos, como que todo esto, con qué finalidad lo haces? Me imagino que al principio fue un poco como sobrevivencia, necesitabas un lugar para vivir, te metiste en el primer departamento, después pensaste en que te querías cambiar a Villa Alemana y hiciste una otra promesa de compra-venta, como que ha sido todo así como de repente, como que quiero vivir en Santiago Centro, no, después quiero vivir en Villa Alemana, después quiero vivir en Las Condes y después eso te lleva a tomar esas como decisiones de inversión inmobiliaria. ¿Hay algún objetivo o motivación subyacente o que te lleve en el fondo con todo lo que estás haciendo? yo creo que son dos cosas. La primera es que yo soy de esas personas que tienen que tener la cabeza ocupada en algo
productivo más allá de tu trabajo. No soy Ujú, de esas personas que da la vida por el trabajo, para nada. O por lo menos nunca he llegado a un trabajo que lo ame con locura en el sentido de dejar todo lo demás botado, ¿cachai? Entonces soy de esas personas como que tal vez tiene o es bastante propensa a la depresión. Entonces trato de buscar cosas que me mantengan entretenida, entonces más. Entonces esto me entretiene, me gusta, y se me ocurrió, y cuando uno ve que las cosas que a ti se te ocurren van funcionando, es como círculo virtuoso. Entonces yo diría que esa es la primera. Pero la segunda es mi motivación respecto a la vejez. En Chile, la expectativa de vida, la esperanza de vida anda a los 80 años. En mi familia, sobre todo la paterna, a pesar de todas las carencias, sí hubo personas bastante longevas, entonces eh, yo quiero llegar bien económicamente a esa etapa, porque también soy mujer ujú, y tal vez no sé cómo sea cuando yo tenga cierta edad, pero por lo menos hoy uno no ve a mujeres muy de edad trabajando en cargos como profesionales, a no ser que seas doctora, médico. ujú. Entonces yo asumo como que probablemente quede sin pega bien temprano, ¿cachai? Entonces a mí me gustaría llegar bien y soy de esas personas lo suficientemente ansiosas como para temerle a lo Ujú. malo que pueda suceder. Entonces yo diría que son ambas cosas, pero ahora me doy cuenta de lo entretenido que es el tema financiero, porque podéis disfrutar también. O sea, yo no puedo decirte que en estos 8 años que llevo trabajando, no te puedo decir que no he disfrutado. He viajado harto. O sea, por ejemplo, en 2018 Europa, este año Europa. He ido a 6 países en este año, ¿cachai? Entonces, son muy bacán. He tenido vacaciones 2 meses. Fui a Ujú, San Andrés con mi marido, fui a Europa sola, ahora fui por esa con mi marido. Entonces, con el hecho de haberme preparado tanto en la universidad, con una carrera tan larga, es un tiempo en el fondo de carencia que tú no estás trabajando, no estás recibiendo nada, en ujú. teoría, o puedes que recibas, pero es poco. Eh, entonces, me puede dar esa cosas, ¿cachai? O sea, es darte cuenta de que tu sacrificio se traducen en beneficios futuros. Por ejemplo, el puro hecho de haber juntado plata como loca durante un año, que no te conté esa parte. El 2013 junté mucha plata teniendo una pega en la U, en la biblioteca, trabajando garzón el fin de semana, y ahí juntando plata para irme de intercambio un semestre del año siguiente, me fui a Finlandia. Entonces, ya el hecho de haber ocupado el inglés en el extranjero me abrió las puertas para HP inmediatamente. Ujú. Entonces, todas estas cosas, como decir, pucha, pucha, qué bacán que las hice, entonces también puedo ir haciendo cosas e irlas disfrutando. Claro, como que ladrillo a ladrillo, una cosa llevó la otra y se fueron uniendo los puntos, te ha permitido también optar a trabajos con buenos ingresos. Eso sumado a tu orden, al ahorro, a la propensión por hacer estas inversiones que de repente pueden sonar un poco como que se te ocurrió de un momento a otro, pero te ha dado buenos resultados. De repente hay que creer en la intuición. Ujú. Sí, de todas maneras. Oye, te quería llevar porque, bueno, tú me compartiste hace unos días antes de que nos reuniéramos ahora, tu planilla de patrimonio, que yo bueno, que estuvo mucho tiempo como recurso gratuito en mi página web, tú la descargaste y estábamos viendo que hace 2 años casi, desde octubre del 2023, que le haces seguimiento a tu patrimonio. Quería, bueno, por un lado, ver cómo crees que ha impactado quizás en tu relación con el dinero, las decisiones que tomas, porque varias veces en lo que llevamos de entrevista has dicho, no sé si tenía más ahorros o no me acuerdo cuánta plata tenía. Lo que me pasa a mí es que como yo llevo haciendo esta planilla desde el año 2017, cuando empezamos ahí a trabajar juntos o cercanos en BHP.
que yo llevo esta planilla, entonces quizás no me acuerde de memoria, pero puedo ir a la planilla y decirte cuánto era exacto lo que tenía en APB en junio del 2018. Entonces, como que a mí también me ha servido porque ves que va evolucionando y ves cómo más avanzando en la dirección correcta. Quería saber cómo ha sido tu experiencia como poniéndolo esto en papel todos los meses, tomándote unos minutos al mes para llenar esta planilla. Bueno, primero que todo, agradecerte por la planilla y voy a irme poquito más atrás. Cuando nosotros empezamos a trabajar, yo no cachaba nada de estos temas y recuerdo haberte consultado tema APB porque había un grupo de WhatsApp de Ujú. los graduados y estaban tocando el tema. Entonces te pregunté a ti y yo creo que fue mi primer acercamiento a ti, a lo que tú difundes. Entonces de ahí supe lo de tu blog, lo de tu Instagram. Entonces ahí de a poquito caché por ti, conocí la plataforma Fintual, que uno también de forma hiper amigable podía ahorrar ahí. Eh, entonces ya ir registrando esta evolución, me siento como gratificada, o sea, es como en momentos malos, así como que tú, porque los he tenido y fueron súper fuertes, que tú decís, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿Cachai? Miráis ahí y decís, vais bien, po. O sea, yo no, como este periodo ha sido súper estable financieramente hablando, no he visto ni un bajón del patrimonio, que es lógico cuando no tenés ingresos, ¿cachai? Pero, llevar este control con cierta constancia a uno le sirve como una brújula, po, ¿cachai? Como una brújula y poder continuar el rumbo, pero sí de repente he hecho comentarios, colegas, te he dicho lo abierta que soy en estos temas y en otros, que no cachan lo que es patrimonio, probablemente no tuvieron ramo de contabilidad en la U, porque ahí es cuando uno lo ve, no es algo que en nuestra cultura conozcamos. Entonces ellos creen que es controlarlo, registrar los gastos, y no es así. A mí me importa un pepino mis gastos, en teoría. No, no, que no te tomé el café diario, que está bien, está súper bien. Pero yo no controlo mis gastos, yo controlo mi patrimonio. O sea, Ujú. yo quiero saber qué es lo que tengo realmente. Lo que me gasté, filo, ya me lo gasté y lo disfruté, ¿cachai? Pero para mí ha sido bien interesante tener esta información. Así que por lo mismo la sigo llevando. Buenísimo. ¿Y te has llevado, has tenido algunos momentos como de sorpresa quizás? Como, oye, ingresando un número y como, ¿será real este número? Como o te pasa como, oye, ¿qué pasó este mes que subió tanto? ¿Has tenido como momentos así en el camino? No han sido tan sorpresivos, pero sí llevo como me hizo una fila adicional como de aumento de patrimonio. Ujú. Entonces suele moverse parejito. Pero hubo un mes que me fui a las pailas, no me acuerdo si fue la compra del último departamento o algo así, que gané o aumenté muy poquito. Pero por lo general no. Es más, cuando me da una sorpresa es porque no imputé algo. Por ejemplo, el seguro de cesantía, que no es mala plata, no me la he gastado nunca. Me permitiría sobrevivir 3 meses y medio sin ningún problema. Ujú. No he tenido nada drástico, la verdad, en estos 2 años. Así que todavía no me pasa, pero sí hubo un mes que mi patrimonio aumentó muy, muy, muy poco respecto a los otros meses. Ujú. Que eso, bueno, eso pasa cuando estás como moviendo plata de un bolsillo a otro, de cierta manera. En el fondo, quizás probablemente tú tenías unos ahorros que estaban así como ahorro o en un fondo mutuo y los pasaste a pie de departamento y al momento de la compra, como que tú adquieres una deuda con el banco muy alta, por lo general incluso te puede bajar el patrimonio de manera importante en Tiene esos que haber primeros sido meses, eso. Tiene que haber sido eso cuando me cuando entregaron entregan el el departamento. departamento de Ñuñoa. Ujú. Buenísimo. Bueno, pero es interesante, porque ni siquiera yo no hago seguimiento mensual a mi patrimonio, yo lo hago cada 3 meses, pero ha sido interesante ver los números y lo parejito realmente así es como una escalerita así que
que va subiendo, porque también estás en una etapa, bueno, a todo esto, has duplicado el patrimonio en los últimos 2 años que le llevas haciendo seguimiento, y lo hablábamos antes de ponernos a grabar, que eso al final es porque también estás en una etapa en que el aporte al patrimonio tiene un peso mucho mayor que la rentabilidad de los instrumentos en los que, en los que los puedas tener. O sea, tu aporte mensual es lo que está carreando, lo que está haciendo que suba el patrimonio por ahora, pero después vas a llegar a un cierto momento, ese punto de inflexión cambia y ya tiene más preponderancia, tiene más importancia la rentabilidad que generen tus inversiones. Oye, ¿y cómo puedo saber cuál es ese punto o a dónde yo puedo llegar Se para puede, que esto cambie? se puede calcular, tienes que tener claro, por ejemplo, cuál es yo diría dos números, cuál es la rentabilidad de tus inversiones y el monto invertido, y por otro lado, cuánto es lo que estás aportando como ahorro a tu patrimonio. Y en un momento, eso obviamente en un momento se cruzan y después ya pasa la rentabilidad a tener mucho mayor importancia. O sea, al Ya, principio, es algo imagínate, que tengo patrimonio pendiente, cero, porque quiero saber. imagínate caso de extremo, o sea, patrimonio cero o 10 millones, aunque tengas una rentabilidad espectacular, un mes de 5%, ya, eso ¿cuánto es? No sé, 500 lucas, por decirte. Comparado a, no sé, tienes un sueldo, estás ganando y estás ahorrando 200.000 pesos todos los meses. Entonces, eso obviamente tiene mayor peso. Pero después pasa un momento en que obviamente tiene un monto total, no sé, hablemos un patrimonio de 500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos. De repente, hay días en que el mercado se mueve 1,5% y es como el sueldo de un mes perdido o ganado, dependiendo para dónde se mueva el mercado ese día. Pero son movimientos a los que te tienes que ir acostumbrando de a poco, a ver en el camino. Así que ha sido interesante también eso. Te quería llevar a un punto que has tocado de manera tangencial, de que, bueno, tú estás casada. Vimos a tu marido anda por ahí ha aparecido en el fondo del video un par de veces, pero has hablado también toda esta conversación de tus finanzas, de tus inversiones, de que el departamento en que estás ahora es tuyo, la casa, todas las inversiones inmobiliarias y cosas. ¿Cómo, cómo llevas las finanzas en pareja? ¿Hay algún sistema, algún modelo que lleves? Ya, bueno, respecto a finanzas en pareja, mi marido no está en la misma sintonía que yo. Ese te lo digo muy sinceramente. Para mí ha sido un dolor de cabeza, sí, porque a mí me gustan las cosas a mi pinta porque sé que funcionan. Ujú, Pero por lo menos ahí de a poquito ahora está ahorrando ante, no sé, por deuda y cosas raras. Ahora sé que no tiene grandes deudas, que está ahorrando, pero muy poquito. Pero soy yo como el gerente de finanzas aquí, entonces en el fondo con el tema de gastos, yo le pido un monto fijo a él ujú, y con ese monto más lo mío, pago lo que tenga que pagar. Pero claro, los bienes me los compré con mi esfuerzo, son míos. Y ujú. estamos casados por separación de bienes también. Qué bueno. Eh, Eso es bueno. pero sí, eh, pero por ejemplo, ahora estábamos hablando del cambio del vehículo que lo compramos entre los dos hace poco tiempo, es como un año y medio atrás. Tuve años de años sin auto. Eh, y no sé, pues, él había evaluado como automotora que le iban a hacer este upgrade, como que tú La compra das el auto en inteligente que le parte de, dicen los vendedores. claro, que tú das el auto en parte de pago, entonces hay un delta y te ofrece. Y yo miré, o sea, el delta entre el modelo del auto que él quiere comprar, que es como un modelo más del que tenemos, versus el que, no sé, eran 3 millones. Y se lo iban a prestar y el costo final era 4,5 millones. Y yo le dije, olvídalo, yo te presto esa plata. Y me la Ujú, devolví a mí. Yo quiero esa plata en mi casa, ¿cachai? claro.
O sea, el banco que me dé plata, no al revés. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, yo hoy tengo esta como confianza de prestarle que me lo va a pagar y todo, pero Ujú. yo creo que no se da en todos los casos. He leído cada cosa en internet. Claro. No, y que también, porque como que tú tienes un sentido de los números también, en el sentido de cuánto es una tasa hipotecaria, cuánto me debería, no sé, estuviste invirtiendo en depósitos a plazo, hoy día tienes algunos fondos mutuos con Fintual o quizás con otra administradora, entonces tienes como un sentido de cuánto te puede generar un millón de pesos invertido. Entonces también eso te hace tomar las decisiones de manera diferente. Em, Y de ser racional, ¿cachai? O sea, Ujú. yo entiendo que hay muchas personas que no tienen la educación financiera como para saber de estas cosas, pero yo sí sé que los estados de cuenta de una tarjeta de crédito, tú veis la tasa de interés mensual que tiene, que en este caso anda en el 2,5 en mi caso. Y en el hipotecario, o sea, perdón, en el crédito automotriz que nos dieron, que a todo esto lo prepagamos, pero era en el fondo para que nos bajaran el precio, era 1,6 al mes. Ujú. Tengo que sentarme para hacer el cálculo de cuál es la tasa que le ofrecieron a él para pagar esos 3 millones, ¿cachai? Porque se me olvidaron las fórmulas, entonces me tengo que sentar para verlas, ¿cachai? Pero en ese sentido, la idea es, yo he querido como evangelizarlo bastante de estos temas. Y cuando él ve los beneficios de eso, por ejemplo, la, la plata que él ahorra me la va a salir. Ya. Y Y yo le tú eres digo, la ya, administradora. claro, pero desgasta esa cuestión. Yo le dije, pero si yo te muestro la aplicación del Santander, porque tenemos el mismo banco, la del Santander, ¿en qué parte tú puedes invertir en fondos mutuos de deuda, que son los de corto plazo? Ujú. No, no, tú. Ahí está la Entonces, cuando plata, es, ahí está la plata. claro, y cuando él estaba, no sé, complicado, nos vamos a tomar vacaciones, me pide la plata y se la pasa y es como, oh, qué bacán, no contaba con esto, ¿cachai? Plata Entonces está gratis. viendo el beneficio. Ujú. También el beneficio, eso lo encuentro súper bueno. Así que también me dio la locura y le dije, yo quiero que tengamos un terreno, no, Está perfecto. O lo sea, voy a también obligar toca pensar en esos proyectos más de pareja o en familiar, de todas maneras. conjunto. Sí, yo todo lo estaba pensando en mí nomás. Quiero como involucrarlo y que se vea obligado a juntarse de plata mensual para poder comprarlo. Y yo le digo, oye, es nuestra vejez, ¿cachai? Si la Ujú. idea es que envejezcamos juntos y bien. Sí, sí. En ese sentido, bueno, ya que hablamos de Fintual, lo que tengo yo con mi esposa es un objetivo grupal. En este caso obviamente de a dos, que se llama así como casa propia. Porque nosotros siempre arrendamos, acá, bueno, acá obviamente arrendamos, Lógicamente. y desde como 2 meses después de que nos casamos, hace más de 3 años, 3 años y tanto, estamos aportando cada uno a ese fondo. Entonces va creciendo, ha ido creciendo, hoy día tenemos un poquito más de 1000 UF entre los dos, y el día que volvamos a Chile o no, vamos a tener esa platita como para poner de pie para la casa o departamento, lo que sea, donde vivamos. Así que, y Es también, súper buena plata, o sea, súper buena y plata. va rentabilizando bien, hemos ganado bastante, ¿Y bastante qué plata. plazo lo pusiste? Lo tenemos, creo que son 5 años, ponte tú, en el momento que Es lo, largo plazo. que lo hicimos, pero claro, no es 100% Norris. Tiene una componente que creo que es, ponte tú, 20% el segundo más, el segundo, el O conservador. sea, es el arriesgado. Sí, es arriesgado, no es muy arriesgado, es Mm, arriesgado nomás. mm. Así que tuvo su bajón en un momento, pero después obviamente repuntó y ahora está en este momento que es agosto del 2025, anda espectacular. Pero eso no Sí, te pues promete nada. tengo ese fondo y yo le puse ganar alto con poco. Ujú, Le puse ese nombre, es como poner platita que te olvidáis y no ujú, sacarla nunca. ¿Cachai? Que no la tenéis de fondo de reserva ni nada. Es plata que te olvidáis y por eso lo puse en arriesgado, porque no lo ujú. vas a sacar. Pero probablemente ese es el monto que usemos para cambiar este auto.
probablemente. Total, Claro, me lo va a devolver. claro, un buen prestamista. Un Claro, y buen- si yo me basta con que se defienda con lo F. Ujú. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Oye, Isa, para ir terminando, te quería preguntar por alguna cosa que no te haya preguntado y que quisieras comentar. Alternativamente, alguna lección o consejo para los que no, nos escucharon hasta este momento. O sea, yo he dado consejos entre medio que ya se me olvidaron, pero los vas a encontrar. El otro consejo que puedo dar es que te sigan, que efectivamente, o sea, yo sé que los que te siguen saben, ahora es que te sigan los que no saben, Ujú, ¿cachai? En el fondo que siempre es bueno irse educando de a poquito en estos temas y aconsejar que uno espera lo mejor, pero prepararse para lo peor, porque estas cosas pasan. O sea, yo ya pasé por una cesantía, ¿cachai? Ya pasé por una pandemia. Hay cosas peores, o sea, no sé, gente que va a tener hijos, pero que no pasó lo mejor después que los tuvo, ¿cachai? Temas ujú, familiares, quién sabe. Entonces, en el fondo ese consejo doy, que uno trate de estar preparado, que uno no porque uno esté pasándolo muy bien desde el punto de vista financiero, no significa gastarte todo lo que ganáis. O sea, siempre hay que gastar menos de lo que ganas. Recomendar que guarden el 20% de lo que ganen, si no es así, un 10, pero no menos de un 10. No irse a chancho con la compra de autos, porque yo lo postergué y fue una excelente decisión. Ahora tengo, y ahora, como me encanta acampar y quiero tener espacio para todo lo de glamping que tengo, así, carpa gigante, silla, la bestia, me quiero comprar una camioneta y una pickup y estoy juntando plata para eso, pero es porque yo ya logré otras cosas, ¿cachai? ujú. Por eso lo hago en este punto, pero tener uno o dos vehículos cuando estáis arrendando, yo encuentro que no. Entonces yo le quitaría ficha al tema autos. Em, no construir en terrenos que no son tuyos. No es que lo haya hecho, no, pero por favor, que en el terreno el suegro, no, mi hijo, no, 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 no lo haga. Em, y eso principalmente, ser un poquito desconfiado, sí. Ujú, Yo hay veces que me arriesgo un poco y que he prestado plata también y nunca nadie me ha cagado, jamás. Em, pero uno tiene que ser desconfiado, sobre todo los hombres que quieren impresionar a mujeres que no son independientes financieramente hablando como yo, que tienen otros objetivos y otros intereses. Ojo con eso, porque se los pueden caer. Perdón ujú. que lo diga con esta palabra. Me puede hacer pi. Esos son como consejos, lo otro ya los di, por ejemplo, cuando estás en un proyecto inmobiliario y no te va a alcanzar el crédito o te medio arrepentiste o que vaya a quedar muy apretado, solicitarle a la inmobiliaria que le ofrezca un proyecto más barato ha sido una carta que yo he usado 2 veces. Así que no, principalmente eso, y probablemente dije algunos anteriormente que los va a encontrar. De todas maneras. Bueno, Isa, muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.